La semana pasada dedicamos este espacio a conversar sobre la clase media, su declive, agonía y resistencia, ligada indudablemente al precariado. La caída de este segmento poblacional es sin duda proporcional al debilitamiento de la democracia liberal, porque es un sustento importante y legitimador de la misma. Cabe reseñar que el capitalismo y la democracia nunca fueron de la mano. Ello no significa que tras la Segunda Guerra Mundial se asentase la idea en las conciencias de las poblaciones occidentales que el capitalismo, aún no siendo perfecto, era un sistema que permitía prosperar y bajo el mismo se conseguían algunas libertades individuales. Ello se sustentaba en los aumentos de renta, la consecución de derechos, la fuerza de lo público y sobre todo el ascenso a formar parte de una sociedad de consumo de millones de personas que antes eran pobres. Por supuesto, este estilo de vida se promulgaba en el cine, la televisión, la literatura, la música, la cultura o la propaganda, según se mire, porque no muy lejos de la parte oeste había otro mundo gris con un sistema siniestro como contraposición. El caso es que incluso en el crecimiento y la bonanza previos a la crisis de los 70, no se terminó ni con la pobreza ni con la indignidad. La revolución neoliberal y el colapso del campo socialista no debilitaron a la democracia liberal inicialmente, pero el fin de la historia duró poco, bastante poco, iniciados los 90. La hegemonía neoliberal cada vez tiene más complicado mantenerse con la democracia liberal como baluarte, es una realidad. Y el viraje hacia el liberalismo de las derechas está ahí, en gran medida por las decepciones causadas por los gobiernos socialliberales, progresistas y de coalición, que han también causado el ascenso de las posiciones contra los derechos conquistados en las luchas que se dieron con éxito dentro del marco de la democracia liberal. Las resistencias que reman a contracorriente lo hacen para no perder los logros en materias laborales, derechos reproductivos y libertades. Se pelea hasta el agotamiento y por el momento solo con un horizonte inmediato de recuperar lo perdido. No de construir otro marco, eso queda mucho más lejano. Conversamos hoy sobre democracia, la palabra sagrada de las sociedades occidentales, una palabra democracia, denostada durante más de 2000 años y que en el siglo XVIII resurge porque antes se vinculaba a un régimen obsoleto que llevaba a la degradación como paso previo al despotismo. Las revoluciones atlánticas hicieron emerger este concepto de democracia. Por supuesto, para que no queden dudas hoy, ni se genere ningún tipo de malentendido, la democracia es algo en lo que creemos firmemente y por lo que abogamos. Queremos y defendemos el gobierno del pueblo. Bienvenidos al camarote del Transatlántico, bienvenidas todas. Les saluda José Luis Romocha Martín, acompañado, como siempre, o más bien, yo acompaño al guía del timón, al dueño del timón, Yamani Getotmi. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Efectivamente, hoy vamos a hablar de esa cosa llamada democracia. Está claro que en principio todo el mundo debería entender qué es la democracia, debería al menos comprenderla, saber el origen y todo eso. No obstante, no viene mal recordar algunas cositas, muy por encima, porque tampoco queremos hacer de eso un programa muy largo, porque la democracia da para una carrera universitaria o más. Pero antes me gustaría hacer aquí un pequeño paréntesis para decir, ya que has mencionado digamos, un poquito de historiografía de la democracia, no estaría de más decir que la democracia liberal representativa es una especie, para los que han leído a Agamben, en estos momentos se parece a aquello del Homo Sacer, ¿no? De aquel pobre desgraciado el que cualquiera le puede asesinar o hacer cualquier barbaridad sin ninguna consecuencia. Parece ser que la democracia
liberal representativa está en horas bajas y últimamente estamos viendo que cualquiera puede, digamos, asesinarla, empeorarla o lo que se le antoje. Dicho esto, no estaría de más recordar que la democracia, como bien su nombre dice, de democracia significa exactamente, ya sé que es un poco absurdo recordar estas cosas, pero en los tiempos que corren no viene mal recordar aquello de la democracia significa exactamente el poder del pueblo. No obstante, y aquí es donde tenemos que ser, digamos, intelectualmente honestos, la democracia liberal representativa, aunque, digamos, se inspira en la democracia clásica griega, no tiene absolutamente nada que ver con ella, porque para empezar, por ejemplo, el tema del sorteo y todo eso, la democracia liberal representativa no lo contempla ni siquiera. Por lo tanto, la democracia liberal representativa se basa en una idea, en un concepto que es el concepto del pueblo. Y desde el punto de vista de la teoría política o la filosofía política, a mi juicio, es uno de los grandes conceptos de la modernidad, esa idea del pueblo, aquello de nosotros, el pueblo de Estados Unidos. ¿Qué es eso del pueblo? Al fin y al cabo es un constructo teórico, un constructo conceptual, político, que no hace más que viene a legitimar la democracia. Eso de el poder del pueblo, pero la democracia liberal representativa, como bien dice su nombre, al fin y al cabo no es más que un sistema político representativo donde se supone que la clase política representa a un pueblo unificado con intereses comunes, con una idea común, con un bien general común, que todos estamos en la misma, vamos a utilizar palabras así coloquiales, todos estamos en la misma onda, todos estamos en el mismo camino, todos queremos lo mismo. La pregunta que me hago yo, ¿acaso tú y yo estamos en el mismo, formamos parte del mismo pueblo que la dueña del Banco Santander, por ejemplo? ¿Tú y yo formamos la misma parte del pueblo que, imagínate, de Jeff Bezos? Tú y yo formamos parte del mismo pueblo del cual forma parte Elon Musk, que acaba de cobrar 1 billón de euros como bonus. A quien saludamos, por cierto, porque nos ha censurado nuestra página de YouTube. Entonces eso, mira, mejor me lo pones, porque acaso esto... Pero luego también hay que tener en cuenta que la democracia liberal representativa nunca ha tenido ese afán universalista. El que tenemos ahora de democracia, donde todos participan, que si quieres luego, para no alargar esta primera parte, luego entraremos en otras cosas, qué significa eso de votar cada 4 años, o cada 5, o cada 6, según qué país, pero nunca ha tenido ese afán universalista el que se le presupone ahora. No hay que olvidar que a la democracia, cuando se inició aquí en Occidente, fue una democracia censitaria. Aquello de we the people, por ejemplo, y todos sus beneficios. Solo un ejemplo. En Estados Unidos, la Constitución de Estados Unidos, si no me equivoco, se promulgó creo que en septiembre de 1787. Creo que no me equivoco. Casi un siglo después es cuando se abolió la esclavitud, un siglo después. Entonces, todo aquello de we the people, los beneficios, la unidad, la libertad, los beneficios de la libertad, durante básicamente un siglo, desde 1787 hasta 1867, si no me equivoco, los esclavos que habían sido conducidos, sus abuelos desde África a la fuerza, ellos no eran beneficiarios, ni formaban parte del pueblo, ni tampoco
se beneficiaban de eso, de la libertad y todo eso. Y ya para terminar esta parte, las mujeres, para no ir más lejos, las mujeres en Suiza no formaron parte del pueblo según la democracia liberal representativa hasta 1971. Estamos hablando de Suiza, ¿eh? Hablamos de la democracia liberal, de la apropiación del término, de la implementación del término por parte del pensamiento liberal. El profesor Guillermo O'Donnell, politólogo, lo resumía pues con tres partes, ¿no? La democracia liberal, una parte el componente democrático de elección y de legitimidad, otra parte es el elemento liberal vinculado pues a todo lo que es el parlamentarismo y la garantía de los derechos individuales, no nos olvidemos de esto, y una parte final de república, que sería todo lo que engloba el Estado de Derecho, la accountability, todo eso. Creo que este esquema sintetiza muy bien lo que fue la implementación de la democracia liberal, porque no olvidemos también otra cosa, que digamos que la democracia suplantó como concepto a lo que era el gobierno representativo. Se empezó a hablar más de gobierno representativo y se acabó adaptando el término de democracia precisamente para canalizar esas revoluciones atlánticas que rescataron este término después de más de 2000 años. Eso tenemos que decirlo claro. Y luego yo creo que es importante, sobre todo en esta parte del mundo occidental, pues la mayoría ha nacido después del año 1945, insistir en que estamos hablando de un sistema muy moderno. Excesivamente moderno en el sentido moderno de la modernidad, sí. Y por no caer en el eurocentrismo, también decir que en América Latina se dieron mucho tiempo antes cuenta a la hora de reaccionar, y después de la década perdida de los años 80, porque allí el neoliberalismo se instauró directamente con la dictadura en toda la región. Sí hubo otra década posterior, la década ganada de mediados de los 90, en el que pues, en algunos países, pues desde Venezuela, Ecuador, Brasil, se trató de profundizar desde la democracia liberal hacia un estado de derecho que incluyese a la mayoría social. Entonces digamos que en este punto estamos. Conceptualmente se pasó de una representación de notables aristócratas, si no me equivoco, a una partidocracia, a lo que llama Manan, no sé si es el mejor referente para ti. Bueno, sí, es un buen teórico. Democracia de audiencias, ¿no? Sí, esa es la evolución. El juego de los medios de comunicación que ha habido. Y bueno, después de esta disertación que he hecho, podemos concretar, Yamani, que la crisis de la democracia liberal comienza en la crisis de los 70, con la revolución neoliberal, esos gérmenes que estallaron en los 80, o cuando cae el telón de acero, por decirlo de alguna manera. A ver, ¿cómo explicarlo? Antes de ir a la crisis, si está en crisis o no está en crisis, lo primero que hay que decir, después de como tú lo has llamado la disertación, hay que tener en cuenta que la democracia, todo sistema político, se basa en quién gestiona el poder. Eso hay que tenerlo claro. Aquí no se trata de la democracia se concede o no se concede en función de unos equilibrios o en función de los intereses de unas élites contra otras. Entonces, es importante rescatar, además de lo que has dicho de O'Donnell, es importantísimo rescatar un concepto, a mi juicio también es importantísimo, que es el concepto del consentimiento. Todo sistema político necesita, incluso la dictadura, ojo, cualquier sistema político, totalitarismo, totalismo, dictadura, da igual,
democracia. Legitimidad, ¿no? Pero esa legitimidad se gestiona a través del consentimiento. Porque la gente, esa palabreja que se utiliza ahora la gente... El consentimiento puede venir también por el miedo, ¿no? Sí, pero al final necesitas el consentimiento. La gente puede consentir de muchas maneras. Puede consentir por lo que tú dices, porque tiene miedo, en sistemas dictatoriales, autoritarios y totalitarios, etcétera, porque tiene miedo, o puede consentir voluntariamente a través de un sistema democrático, por ejemplo, a través de las elecciones. Entonces, lo importante del consentimiento es lo que te da la legitimidad. Entonces, la democracia liberal representativa viene a ser una de muchas maneras de consentir. ¿Qué pasa? Que aquí la democracia se le hace pasar siempre por la mejor. Y ahora la pregunta que nos tenemos que hacer realmente, votar cada 4 años, 1 minuto, bueno, ni siquiera, 1 segundo en el cual tú coges una papeleta, la depositas en una urna, a partir de ese momento has ejercido lo que es el sufragio, el sufragio activo, desapareces como actor político, como ciudadano. Pero bueno, en sus orígenes también se planteó así el gobierno representativo. Sí, es sí, decir, claro. Tanto en Estados Unidos como en Francia, como en Gran Bretaña, el modelo económico es el que es, la gente está muy ocupada en hacer que este modelo económico se desarrolle y funcione, en algunos casos ser incluso esclavos, y tiene que haber un grupo de notables que gestione esto un poquito y ya trabajaremos la legitimidad, ¿no? Sí, me refiero que al final la idea de eso era trasladar la idea de aquello del pueblo, si el pueblo que legitima o que consiente, si ese consentimiento de ese segundo en el cual tú llegas a una urna y depositas un voto y a partir de ahí legitimas toda una serie todo un conglomerado de un sistema en su totalidad, la idea era hacernos la pregunta si realmente eso es suficiente o necesitamos más mecanismos. Porque, y voy a lo que tú decías... Antes se decía que era imposible porque no había mecanismos, que era una trampa. Da igual. Ahora digamos que es imposible de justificar que no haya mecanismos para que yo a lo que voy la es mayoría que participa, ¿no? Sí, yo a lo que voy es efectivamente eso. Tú has hecho una pregunta si estamos en crisis, no estamos en crisis. Mejor dicho, ¿la democracia está en crisis o no está en crisis? Teniendo todos esos mecanismos que posibilitan y que facilitan la participación a lo largo de los 4 años, a lo largo del año, a lo largo del tiempo. El hecho de basar todo el sistema, toda la idea del consentimiento y la legitimación del sistema político y por lo tanto del poder en un segundo, que es depositar, partiendo de la idea de que la gente está bien informada, que es lo que pretende la democracia liberal. La democracia liberal pretende que luego esto nos llevará luego a la opinión pública, que estamos todos y todas bien informadas, gente que sabe aquello del egoísta ilustrado, es decir, que tomamos decisiones ilustradas en función de una información, que controlamos, que sabemos, que conocemos, que sobre todo sabemos filtrar, sabemos discernir entre una formación buena y la otra mala, y que sobre todo nos guiamos por nuestros intereses propios y los que nos rodean inmediatamente. Entonces, ¿qué es lo que pretende digamos, el fondo de la cuestión de la democracia liberal representativa? Es que al final somos individuos atomizados, pero que todos tenemos unos intereses y que la conjunción de nuestros intereses da un sistema que es básicamente la traslación del mercado hacia el sistema político. Que por cierto eso no es nuevo porque el gran Lenin ya lo había dicho, la política es el uso intensivo de la economía. O sea que al final eso es lo que pretende
la libertad dentro de lo que es el concepto de la libertad dentro de la democracia liberal representativa es que todos tenemos nuestros intereses y todos y todas estamos tan bien informados y informadas que en principio se supone que sabemos, que todos y todas sabemos defenderlos bien. Y para eso están los partidos, que los partidos defenderían los intereses de quienes participan en el proceso. Los partidos, en principio, lo que hacían aquí es jugar. Nacieron. Pero ya estamos hablando del 19 y 20. Sí, pero ojo, los partidos nacieron con la idea de canalizar y intermediar entre unos cuantos intereses. Y nacieron en el seno de los parlamentos donde inicialmente no había partidos. Te doy un ejemplo. En Estados Unidos, por ejemplo, muchos de los padres fundadores de Estados Unidos denostaban mucho los partidos, no querían los partidos, porque consideraban que al final defenderían unos intereses de unos grupos sociales contra otros y estos generarían disfunciones, se generarían divisiones dentro del mismo pueblo. Por eso la idea del pueblo, y de ahí, posiblemente de ahí, bueno, también se debe también a la idiosincrasia del propio Estado como Estados Unidos, ¿no? Pero posiblemente de ahí viene la idea de esa idea de los partidos en Estados Unidos, que no son partidos al estilo europeo. Pero ojo, esto eran los partidos, la idea inicial, pero claro, luego surgen los partidos de masas. Sí, ahí va yo, que después de los partidos de masas... Pero ahí ya surgen intereses reales, intereses antagónicos. Ya, claro, fruto de, entre otras cosas, la lucha obrera tiene mucho que ver en eso, claro. en entrar en los parlamentos, las organizaciones y pues en un pasado que es pasado, que ya no existe porque ya los partidos ya no tienen la misma fuerza. Y esto ya se entrelaza. Yo no estoy tan de acuerdo con que los partidos no tienen la misma fuerza. ¿Qué pasa? Que los partidos pasaron de representar todos los intereses de la población, y no digo pueblo, digo población, a representar los intereses de una parte minoritaria de la población. Y un ejemplo. Sí, claro que antes tienen fuerza, teníamos, pero tienen otro sentido. Por ejemplo, no tienen el sentido de hace 50 años o un siglo. Ya, pero es que como podría tener sentido perfectamente. El problema ¿dónde está? Es que antes tú ibas a un país, te encontrabas un partido democristiano, un partido que representaba los intereses dentro de lo que es los clivages sociales, ¿no? Capital, fuerza, trabajo, campo, ciudad, etcétera, etcétera, y encontrabas un partido que representaba el campo, otro partido que representaba la burguesía urbana, otro partido que representaba a los cristianos más, digamos, cristianos democráticos, otro partido representaba tal. Cada grupo social homogéneo tenía su representación. ¿Qué pasa? Que con el tiempo, con cierta tendencia y sobre todo con la hegemonía de Estados Unidos, todos los países, especialmente desde el auge del neoliberalismo y la llegada ya de neoliberales al poder con Margaret Thatcher, luego con Reagan, ¿qué pasa? Que el modelo el modelo estadounidense empieza a instaurarse como el modelo ideal, que el bipartidismo, donde dos partidos grandes y luego otros partidos, de verdad, pequeños que podrían llegar a funcionar como bisagra para el poder, etcétera, etcétera, pero que ya no eran tan influyentes. Y esos partidos, y eso es lo que nos genera el problema. Poco a poco, si nos fijamos, creo que la tercera vía, Tony Blair, es el mejor ejemplo de ello. Poco a poco nos vamos deslizando hacia de partidos, lo que llaman el sistema centrista, ¿no? El centro derecha y centro izquierda, cosa que es absolutamente, que no tiene ningún sentido, porque de repente toda la parte esta que había generado
esa población que había generado partidos de masas, la clase trabajadora, desaparece del mapa como si no estuviera. Y la semana pasada hemos hablado de la clase media y surge en su lugar la clase media como clase legitimadora y sustento y base social de todo el sistema político. ¿Por qué? Porque ya no es el sistema, y eso viene a raíz, efectivamente, como has dicho, de la caída del muro de Berlín. Al desaparecer ese sistema alternativo, la democracia, digamos, occidental ya no tiene esa necesidad de representar a esta gente que antes necesitaban representar a través de los partidos comunistas, a través de los partidos socialdemócratas, a través de todo un amalgama de ideales políticos de izquierdas. Sí, no, pero no bueno, es que no es necesario, pero ya no es tan yo quería urgente. ir a otra cuestión, Yaman, y no iba tanto por ahí como lo planteas, que lo comparto, sino que la partidocracia, digamos, esos partidos, como tú has dicho, de centro izquierda y centro derecha, que además tenían un dominio incluso sobre los medios de comunicación, hoy por hoy vamos a pasar a hablar ahora de la opinión pública, y digamos que un liderazgo, incluso fuera de un partido, puede elevarse por encima de esos partidos. Sí. Y los partidos pues tienen otra función mucho más secundaria que hace 50 años, ¿no? Porque, pues entre otras cosas, digamos, la opinión pública ha cambiado bastante, ¿no? Desde el siglo XIX y el siglo XVIII, de reunirse en TES a pasar a tener imprentas para elaborar periódicos, a la radio, a la televisión, y a lo que estamos viendo actualmente. Tú y yo somos el mayor ejemplo del cambio de la opinión pública. Esto que hacemos tú y yo ahora, en principios del siglo XX, solo lo podían hacer grandes partidos. ¿Tú sabes lo que es montar todo esto en principios del siglo XX o mediados incluso? Sí, pero hasta unos pequeñitos como nosotros que hacemos un podcast casero, recuerdo que nos ha censurado Elon Musk. Que sí, pero o sea, imagínate el cambio paradigmático de la comunicación. Esto que hacemos tú y yo, todo esto, si pudiésemos dar vuelta a la cámara, veréis lo que tenemos, parece que no, pero tenemos bastante parafernalia detrás. Esto solo se lo podían permitir partidos tipo el PICHI, el partido, a lo mejor ni el Partido Socialista Obrero Español, partidos grandes. O sea, de hecho, el Partido Socialista Obrero Español, antes de los años 70, a lo mejor no se lo podía permitir. Me refiero que antes la comunicación era tan costosa, comunicar era tan costoso, que solo se lo podían permitir algunos. Y aquí, claro, entra en juego pues, los intereses del capital. El capitalismo, pues el capital, o mejor dicho, el capitalista, pues tenía medios para tener grandes medios de comunicación, pues Murdoch, por ejemplo, en Estados Unidos, todos estos han tenido CNN, etcétera, todo, montones de gente que, por cierto, yo siempre que tengo la ocasión aprovecho para aconsejar la película Network. ¿Qué pasa? Pues ahora mismo todo esto ha desaparecido. Ahora mismo cualquiera puede comunicar. Y aquí entra lo que tú has dicho, una cosa importantísima, que es personajes que pueden pasar encima de partidos, surgidos dentro o fuera de los mismos partidos, pueden pasar encima de los partidos y acaban siendo ellos todavía más importantes, que el propio partido. Y eso porque los partidos... O dentro de los partidos, dirigentes que se saltan todas las estructuras y con el apoyo del poder mediático acaban siendo candidatos. Claro, y aquí en este país lo hemos visto varias veces, lo que tú y yo hemos llamado, vamos a intentar instalar algunos conceptos, la política del perfil, ¿no? Cogemos un perfil, lo empujamos hacia los altares de la política,
es posible que funcione, y si funciona es posible y existe la probabilidad de que se convierta en una especie de personaje endiosado y que ya no rinda cuentas. Creo que algunos ejemplos, no vamos a decir nombres para no enfadar a nadie, pero creo que todos pensamos en algunos. Ahora mismo todos pensamos en cómo gente y se han hecho, ya han superado sus partidos, han superado no solo sus partidos sino organizaciones, incluso gente últimamente que se supone que son y eso también forma parte de la crisis, parece que no, pero forma parte de la crisis, es la coherencia, digamos, de discursos, porque a mi juicio, una de las cosas importantes del juego democrático, aunque no estemos muy convencidos de que eso sea realmente muy democrático, porque al fin y al cabo estamos hablando de una democracia de espectáculo, show mediático, todo lo que estamos viendo ahora en España, en todas partes, parece ser más tirando más hacia programa de aquí hay tomate que a un programa, a una especie de discurso político serio, porque la política es, creo, como ha dicho, creo que lo ha dicho aquí hay tomate Maquiavel, para que la gente que nos sigue y... Bueno, fue un programa de faranduleo, para eso decirlo, es. el faranduleo de la política, como decía Maquiavelo, no es un juego de niños, o sea, la política es algo serio. Y para que sea algo serio, la gente necesita ver cierta coherencia, al final el camino nos lleva a esto, el camino, si yo sigo a fulanito o a fulanita, yo sé dónde tengo certidumbre, y me da cierta certidumbre, y me da unos ideales concretos que yo pueda seguir como señales en el camino para llegar a mi ideal de sociedad. Otra cosa que ese ideal de sociedad estemos tú y yo de acuerdo con ello o no. Lo que pasa que para mí sí que me vale. ¿Qué pasa? Que estamos viendo últimamente, desgraciadamente, y eso forma parte esencial de la crisis democrática, de la crisis del sistema democrático, como subsistema encargado de gestionar el gran sistema que es el capitalismo. Que vemos políticos de un supuesto ideal, imaginemos, progresista, etcétera, etcétera, que empiezan a adoptar o a justificar discursos que no les pertenecen. Por ejemplo, yo qué sé, pues políticos que empiezan a políticos de izquierdas que empiezan a justificar discursos de derechas sobre tema migratorio, sobre la inmigración. Entonces, empiezan a surgir discursos como, bueno, sí, esto, empiezan, por ejemplo, a relacionar la inmigración con la inseguridad, etcétera, etcétera. Y eso de seguridad, libertad, etcétera, etcétera, es una cosa extremadamente profunda, como para decirlo así en un discurso a la ligera. Luego tocaremos el tema del liberalismo, si quieres, Yaman, ¿Sí? y estas cuestiones sobre el tema de la opinión pública, esa vía para que la ciudadanía pueda expresarse dentro de lo que es la democracia liberal, pues ha desembocado ya en la acción de unos lobbies que imponen su voluntad al Parlamento, o sea, hasta el punto que esos mismos lobbies, a través del control de los medios de comunicación, han llegado a instigar en no pocos países golpes de Estado e incluso a descabezar a presidentes y otros dirigentes democráticos de sus puestos, apoyándose luego en un lawfare. La opinión pública en la democracia liberal aplicada hoy, ¿dónde queda? Bueno, en primer lugar, eso yo creo que hay que dar un pasito hacia atrás y pensar, antes hacerse la pregunta, creo, a mi juicio, la más que pertinente. ¿Realmente existe la opinión pública? ¿Ha existido alguna vez la opinión pública? Nosotros, como decías antes, formamos parte de la opinión pública haciendo estas cosas. Nosotros, exacto, pero nosotros no somos la opinión pública, nosotros somos tú y yo.
Nuestra opinión no es la opinión pública. Nosotros influimos en la construcción de podemos, tampoco vamos a pecar aquí sino que podríamos potencialmente podemos llegar a influenciar a algunas personas a pensar como nosotros o incluso a plantearse cosas tal como desde hacerse las mismas preguntas que nosotros. Y yo aquí voy a acudir, no, eso no lo voy a decir yo, aquí voy a acudir a uno de los grandes, que es Pierre Bourdieu. Tiene un textito titulado la opinión pública no existe, y el hombre pues le encargaron una conferencia y la verdad, siendo él pues un intelectual de primer nivel, pues la petó. Desde el punto de vista de este señor, de Pierre Bourdieu, la opinión pública no existe. Existe lo que es la opinión publicada, cosa diferente. Yo puedo publicar una cosa y la gente se lo puede creer y se convierte en una opinión pública, pero en realidad es mi opinión pública. ¿Por qué digo esto? Porque la opinión pública supone parte de ciertas cosas que a mi juicio no son y eso no lo digo yo, son bastante curiosas. En primer lugar, supone que todo el mundo tiene una opinión sobre algo. Si ahora mismo, y aquí por ejemplo, una de las cosas que se utiliza para formar tendencias de la opinión pública son las encuestas. Las encuestas ya hemos visto cómo han funcionado últimamente. Últimamente han dejado de captar nada. De hecho, o sea, han fallado en básicamente... De hecho, cada vez más se acotan los plazos de publicación de las encuestas, también por eso que tú dices, no solo por influir en los resultados, sino también por su inexactitud. Bueno, porque al final se han convertido también... Para empezar, las encuestas al final las hacen empresas privadas últimamente. La mayoría de las encuestas las hacen empresas privadas y tú y yo, y sobre todo tú que has trabajado bastante, de hecho has trabajado en campañas electorales, sabes quién es esta empresa de encuesta tiene esa tendencia. Sí, pero Mari, también hay una cuestión en eso, que a la hora de la verdad no se pisan la manguera entre ellas. Y van todas a una a la hora de pronosticar ciertos resultados para prevenir riesgos, para decir si nos equivocamos todas las empresas y bueno, bueno, hay algo que no hemos sabido captar, vale, perfecto, sí. Pero a lo que iba. En primer lugar, plantear esto de la opinión pública, es decir, planteas que toda la gente sobre el mismo problema o el mismo tema tiene una opinión. No solo tiene opinión, sino tiene la información suficiente para plantearse una opinión, cosa que es una falacia. Absolutamente, eso es absolutamente falaz, o sea, no es posible. Yo hay temas que no tengo opinión. Hay muchos temas sobre los cuales no tengo ninguna opinión porque no sé absolutamente nada. Pero también, no solo el tema de la opinión, sino que tú partes de la idea de que todo el mundo problematizamos los problemas de la misma manera y que todos pensamos los problemas desde la misma perspectiva y por lo tanto cuando hacemos las preguntas son las mismas, las preguntas son las mismas. Por ejemplo, un ejemplo que creo que va a ser más que evidente y clarificador. El problema de la vivienda. ¿Qué opinión tiene usted sobre la vivienda en España? Si me lo preguntan a mí ahora mismo, mi respuesta va a ser completamente diferente si me lo hubiesen preguntado hace un año. No, bueno, hace un año sí estaba entre los mayores problemas, pero hace 5 años... No, y otra cosa que tú dices, no solo en cómo se plantean las preguntas, sino en qué preguntas se hacen. Porque aquí en el Estado español se lleva sin preguntar sobre la monarquía
desde hace 7 años no pregunta al Centro de Investigaciones Sociológicas sobre la monarquía, ¿por qué? Esa es la tercera que luego parece ser que hay un consenso global entre todos las encuestadoras, sean estatales o privadas, de que hay temas de extrema sensibilidad o temas de Estado que no se preguntan. Entonces, no solo, y la misma dirección que tú decías, no solo que partimos de la idea que todo el mundo tiene una opinión, que es una falacia, no solo que partimos de la idea que todo el mundo problematiza de igual manera los temas sociales, sino que antes de hacer, si tú y yo fuéramos una empresa de encuestadora, seguramente antes, dados nuestros ideales, antes de hacer una pregunta, estaríamos pensando, ¿queremos hacerla o no queremos hacerla? Lo cual ya estaríamos censurándonos de algún modo y ya estaríamos dirigiendo el resultado final hacia un lado. Al final, a la hora de la verdad, digamos que de algún modo, y por favor que se me entienda, de algún modo todo eso de la opinión pública, el afán de proteger la democracia, esta democracia al final se le está convirtiendo, la comparación es odiosa, de algún modo, en un cierto porcentaje, aunque sea mínimo, en una especie de democracia militante. Es una democracia que empieza a ser hasta a veces militante en el sentido de se limitan cosas, por ejemplo, derechos, para proteger a esa supuesta democracia. Una democracia que limita derechos para protegerse a sí mismo empieza a ser empieza a ser una democracia militante, por lo tanto empieza a perder la idea, su fundamento de democracia liberal representativa. Bueno, y esto hila directamente con el Parlamento, que es el gran emblema, el gran órgano de la democracia liberal. Giovanni Sartori decía que la principal fortaleza de la democracia liberal era el disenso, y que el disenso, pues fundamentalmente se exhibía en el Parlamento en un marco que todas las formaciones aceptaban. ¿Dónde queda ese disenso como argumento para ponerlo encima de la mesa y decir, esto es la democracia liberal, un disenso en el que todos pueden participar? Bueno, ya dentro del Parlamento ya pasa. Bueno, yo ahora mismo la verdad que diría que pasa más bien lo contrario. O sea, a ver, y me explico. Hay tanto disenso dentro del propio Parlamento. Estamos hablando de Occidente, ¿vale? Hagamos un ejercicio. Esta semana que viene escuchemos todos los programas de tertulia, de supuesto análisis político, y hay tanto disenso, por lo menos lo quieren así está instaurado y así está establecido, que el disenso ha llegado a niveles insoportables, etc. Porque también es verdad que el discurso ha cambiado, el discurso político ha cambiado, las formas han cambiado. Entonces, todo eso como ha cambiado, cualquiera que siga, digamos, una sesión parlamentaria, se da cuenta que el disenso ya es demasiado, es muy, como diría yo, incluso a veces agresivo, que empezamos ya a hablar de, en vez del disenso, si Sartori si escribiese ahora, posiblemente diría, ojo con el disenso, un poquito de consenso no nos vendría mal. De hecho, las grandes figuras tertulianas de este país ya empiezan a hablar, hombre, habrá que llegar a consensos, habrá que llegar entre el partido tal y el partido cual, estos dos partidos, los grandes partidos, tienen que llegar a acuerdos. ¿Y esto qué es? Significa que estás reivindicando un tipo de consenso, significa que estás yendo en contra del fundamento del Parlamento y de la democracia, que es disentir. Pero bueno, a la hora de la verdad,
hay un consenso en las cuestiones claro, fundamentales. O sea, que es dentro hay una cosa que es la democracia que hay en el Parlamento, que al final, sobre todo en las intervenciones, han convertido el Parlamento también en un ente propio del espectáculo, porque en el Parlamento, antes de salir a hablar, hay una serie de negociaciones y un trabajo hecho previo que iría en contra de esa idea del parlamentarismo en el que los representantes y las representantes tratan de convencer a los que están ahí. Al final acaba siendo un espectáculo. El Parlamento, su propia etimología lo dice, es donde se parlamenta, donde se habla, donde se convence, que al fin y al cabo no deja de ser la evolución, por decirlo, dentro de la democracia liberal representativa, sería el homólogo de la Iglesia de la democracia clásica de los griegos. Si los griegos se reunían, no sé, 6.000 personas en la iglesia debajo del Partenón a debatir y a decidir quién va a ocupar el puesto o, por ejemplo, el estratega, hacer eso del sorteo y a parlamentar, pues ahora el Parlamento se ha convertido, pues, a través de una evolución que podríamos haber evolucionado hacia otra cosa. Pero tú ten en cuenta que cuando se hablaba de la democracia en sus inicios, se habló de la idea del sorteo. Ojo, que la elección y la representación no fue lo primero al menos no fue la única idea que se manejó en su momento. Lo que pasa que los mecanismos de un sorteo eran al parecer muy difíciles o les parecieron en su momento bastante complicadas. El caso es que ahora mismo el Parlamento es verdad que se ha convertido en eso. También se debe, entre otras cosas, a mi juicio. También el Parlamento siempre ha estado... ha sido su del orden económico. Sí, pero hay una cosa que a mi juicio también juega mucho, que son los medios de comunicación. Los medios de comunicación no solo informan, no solo analizan, sino también influyen enormemente, porque los medios de comunicación, como diría uno de nuestros queridísimos profesores de la universidad, y en eso tenía toda la razón, luego era un desastre en otras cosas, nos decía, si tú lo recuerdas bien, decía: los medios de comunicación son actores políticos promiscuos, porque son actores políticos de primerísimo grado, pero no quieren aparentarlo. Y es verdad, los medios de comunicación influyen mucho, porque ahora el político de turno salía a dar la rueda de prensa, pero antes, y tú de eso lo sabes mejor que nadie, ha hecho una reunión con con sus asesores, con sus spin doctors, ha hecho una anticipación, ha previsto las preguntas, ¿no? Qué preguntas pueden hacer, y todo eso con una vigilancia casi obsesiva con los medios de comunicación. La agenda sitting se maneja ya no en el ágora, por decirlo de algún modo. El ágora, la iglesia, se ha convertido, los medios de comunicación si el Parlamento es la iglesia, el ágora son los medios de comunicación. Ahora mismo la rueda de prensa generalmente de los medios, de hecho, el discurso de cualquier político que salga en los medios de comunicación, que salga a dar una rueda de prensa o que dar un discurso en el Parlamento, piensa mucho más en los medios de comunicación, casi mucho más en eso que en sus propios votantes. Y por eso vemos políticos de un signo político que adoptan discursos completamente contrarios a su ideal político inicial, que es, por ejemplo, en vez de ser un político progresista que acaba adoptando en ciertos temas, yo qué sé, por ejemplo, decirnos que la vivienda es un bien de mercado. Sí, luego en eso entraría lo que hemos hablado antes, la opinión pública, etcétera, etcétera. Pública. Y el tomar, como decía Pierre Produsi, y el
digamos, el tomar cada mensaje como un anzuelo dentro de este gran mercado. Es que creo que la política se ha convertido ya directamente en discurso. Hablamos de la política institucional. Sí, sí, está claro, claro. Y luego la militancia, y eso no estamos hablando de eso. Nosotros, en ningún momento hemos hablado de eso. A mi juicio, la política se ha convertido directamente en comunicación, directamente. De hecho, como diría Lyotard, la política se ha convertido en comunicación, y la comunicación es básicamente una guerra de posiciones. Eso último lo dice Lyotard, no lo digo yo, uno de los grandes teóricos de la posmodernidad, del pensamiento posmoderno. Decía: la comunicación es ahora mismo, o sea, según los teóricos de la posmodernidad, que es el paradigma donde nos movemos ahora, básicamente es una guerra de posiciones, de conquista de colinas. Y todo eso se hace a través del discurso. Y todo eso se hace a través de la palabra. Porque si nos fijamos en nuestros políticos, básicamente todo su día a día se gira alrededor de las palabras. De qué palabra digo, cómo lo digo. X, antiguamente Twitter. ¿Tú crees que un político de verdad, una política de cualquier política se puede resumir? Por ejemplo, tenemos aquí un ministro que tiene muchísima tendencia, es el maestro del X, ¿no? Sí, sí. O sea, y es el ministro, este señor es el ministro de Fomento. Ministerio de Fomento es el ministerio que más, posiblemente si no es el primero, es el segundo ministerio que más presupuesto gestiona. No sé si está ahora mismo superado por el Ministerio de Defensa después del aumento. Yo creo que ni siquiera, ¿eh? El más importante, uno de los más importantes, sin duda. Sin duda es el más importante, uno de los más importantes. De Estado, y me atrevo a decir que es el que más presupuesto gestiona. El que más. Sí, sí, correcto. Y este señor pasa el día en Twitter, o sea, en antiguo Twitter. Y yo mi pregunta es, ¿de verdad que la política de fomento de este país, que es donde entra toda la infraestructura, posiblemente la vivienda también? No, y el transporte, ¿eh? O sea, sí, toda la infraestructura. Las cosas de la vida cotidiana. La logística de este país, las vías por donde circulan los trenes, de todo, absolutamente. Los aeropuertos, los puertos, posiblemente la vivienda, aunque creo que la vivienda últimamente le han desgajado. Tiene su propio ministro. Sí, la han desgajado, pero con el antiguo ministro no. Antes no era así. Formaba parte del mismo ministerio. Entonces, ¿tú crees que una política, un ministerio se puede gestionar estando todo el día en Twitter, o sea, en X? O sea, eso demuestra realmente en qué mundo nos movemos. Lo que tú y yo hemos llamado, y volvemos a intentar establecer aquí conceptos, la política del show mediático. Porque este señor se levanta por ese... Trump era mucho más genio en eso, se levantaba a las 5 de la mañana, hacía un tweet, en su momento era Twitter todavía, y ya te había marcado la agenda mediática y periodística de todo el día. O sea, ya está. Y este señor lo que pretende es eso. Y yo creo que la política de fomento de este país merece un poquito más de seriedad y serenidad que un tweet por la mañana. Bueno, ya en la parte final, si quieres volvemos un poquito más atrás y hacemos más global este programa. Hablamos de finales de los 80, principios de los 90, el triunfo de la revolución neoliberal, el colapso del campo socialista y, bueno, esas declaraciones de Fukuyama del fin de la historia, que luego, por cierto, se desdijo de eso que había dicho. No fue palabra de Dios como se quiere tomar. Sí, la muerte de las grandes ideologías. Sí, ahí
yo creo que se desarrolla ya una crisis de la democracia liberal o una interpretación diferente, y en Europa hemos descubierto aquello que sufrió América Latina del neoliberalismo, que nunca está ligado a la democracia ni nada democrático que se le parezca, ya hacia un marco mucho más autoritario. En América Latina lo sufrieron con dictaduras, sí, y con posteriores democracias parlamentarias, pero sobre todo con dictaduras. Aquí ha habido una regresión, y ya el marco de la seducción de lo maravilloso que es el sistema neoliberal, que cualquiera puede hacerse millonario, cada vez está más en un segundo plano, para ir hacia un iliberalismo, que luego hablaremos de ello si nos da tiempo, en el que lo que se expresa es que hay que expulsar a ciertos sectores para mantener lo poco que merezca la pena las mayorías. Bueno, sí. Primero, el triunfo del neoliberalismo en Europa se toma como referencia a través con Margaret Thatcher y Margaret Thatcher y Ronald Reagan. Y luego, pues, pero hay Tony Blair, Schroeder, sí, pero hay que señalar, necesariamente hay que señalar que eso no fue el triunfo real del neoliberalismo, porque hay que señalar, porque siempre se menciona, parece que la historia empieza cuando las cosas llegan a Occidente. No es así. El neoliberalismo ya había triunfado en América Latina a través de golpes de Estado. Pinochet, por ejemplo, es un gran ejemplo. Los Chicago Boys. Se había impuesto más que había triunfado, digamos. Bueno, da igual, al final es carecía de legitimidad. Da igual, pero al final es un triunfo. Que ya era su nombre. El caso es que ha ganado a través de las balas o a través de unas supuestas elecciones y todo. Y tampoco hay que olvidar que en otras partes del mundo los famosos reajustes estructurales ya habían empezado. O sea, los reajustes estructurales son los que, de Washington, digamos, los que destrozaron economías Nosotros enteras. Descubrimos después los memorandos de la Troika. Sí. Ellos antes descubrieron, sufrieron el consenso de Washington. Sí. Exacto, pero el FMI ya había destrozado economías y sociedades enteras antes de que en Europa se diesen cuenta de que existe algo llamado neoliberalismo, a través de los reajustes estructurales. Bueno, se tenía otra idea del neoliberalismo, ¿no? El capitalismo popular. Digamos, que se tenía otra idea en Europa en los años 80 del neoliberalismo, sobre todo en el Reino Unido, el capitalismo popular. Eso es el discurso que se utiliza para justificar lo injustificable, pero es lo que decíamos antes, ¿no? El discurso, la importancia del discurso, y de cómo, por ejemplo, se utilizaban conceptos, que esto en inglés da mucho juego, conceptos que significan lo mismo, pero que puedes jugar con ellos de una manera hacia un lado o hacia otro. Por ejemplo, la desigualdad, desigual, en inglés lo puedes utilizar como diferente o como desigualdad social. Los neoliberales ingleses lo utilizaron como diferencia. Hay que fomentar la diferencia. Somos personas diferentes, no tenemos que estar... No, aquello del Big Brother, todo, empiezan a recuperarse historias que algunos creen que se publicaron en 1984. Sí. Pero empiezan surge la idea de al otro lado del muro hay gente que parece que están todos vestidos con trajes grises y van enfilados a la fábrica y tal y cual, y nosotros aquí fomentamos la diferencia, la libertad. Eso de la desigual se relaciona más que lo diferente que tal. Incluso se llega a un momento en que reclamar la igualdad se compara con la, digamos, la igualdad se compara con que todo el mundo, con una especie de dictadura, ¿no?
falta de opinión pública, falta de opinión diferente, falta de la libertad. Libertad. Eso libertad es. sobre todo para el que se la puede Claro, permitir. para el que se lo puede pagar, ¿no? Como decía uno de mis profesores, a la hora de la verdad todos en el mercado, este era profesor de economía, nos decía una frase muy interesante, nos decía que en el mercado todos tenemos la libertad. El problema de la libertad del mercado es que depende del tamaño de tu cartera. Si tú votas con 1 euro, tienes tu libertad en el mercado igual a 1 euro. Si tú votas con 1 millón, tu libertad en el mercado vale 1 millón. Y en esa escala se mueve tu libertad. Entonces, ¿qué decíamos? Que aquí en Occidente se genera la idea de que todo empieza en eso, cuando las cosas llegan a Occidente, pero no es verdad. En América Latina lo habían sufrido a través de golpes de Estado en otros estados. Se me ha olvidado la pregunta que habías hecho. Bueno, no importa. Es ideal para pasar a la siguiente cuestión. La has respondido, ¿eh? No hay ningún tipo de problema. No, es que quería decir algo. Todo eso era una introducción de lo que quería decir. Una rica introducción. Bueno, no pasa nada. Estamos aquí también divagando. Bueno, volveremos seguramente a la reflexión que querías hacer. Ahora estamos en los inicios del liberalismo, tal vez, como movimiento de éxito. Nos referimos al liberalismo, como lo explicaba Farid Zakaria, que es, para hacer la explicación muy, muy corta, limitar la democracia liberal al voto. La separación de poderes, que no hemos hablado de ello hoy, que está muy vinculada a la democracia liberal, reducirla al mínimo o directamente desaparecerla. Y sin pretender parecer excesivamente eurocéntricos, pero hay que ser honestos y hay que decirlo, el modelo de liberalismo actual más importante, aunque no sea el país más importante de ninguna manera, es Hungría. Aquí tenemos el caso de Hungría, el caso de Polonia. Evidentemente la bandera principal es Donald Trump. Donald Trump tiene sus discípulos. Yo creo que el más referencial sería Bolsonaro. Lo más parecido que ha habido en América Latina parecido a Trump sería Bolsonaro, porque incluso hasta reprodujeron esa toma del Capitolio en Brasil. Y un caso muy importante que hemos hablado de él es el caso de Bukele en El Salvador, que está estableciendo ese régimen iliberal en su país, en el que de alguna manera sus poblaciones legitiman eso. Son casos muy diferentes, evidentemente, hablar de Hungría por su propia historia que El Salvador, fundamentalmente por los problemas y su ubicación en el mapa. Pero fíjate que estos países actualmente son unas referencias importantísimas, incluso para los países más poderosos, para establecer un régimen iliberal. Entonces, para no divagar tanto, Yamani, pues si puedes hacer algunas valoraciones sobre cómo ves tú el iliberalismo, si está en un proceso de avance, si la democracia liberal puede recuperar algunas de sus esencias que sedujeron a la mayoría de las poblaciones de Occidente. ¿Cómo lo ves? Hace mucho tiempo creo que hablábamos aquí de algo que en su momento llamábamos el Partido Unificado. Y lo hablábamos, fíjate tú que por aquel entonces estábamos hablando del Partido Unificado, existía todavía, en este país existía todavía Ciudadanos. Y decíamos, ojo con Ciudadanos y el PP, porque a la hora de la verdad a la hora de la verdad todos estos representan dentro de la misma dentro del mismo ideal político, representan lo mismo, solo que
que no compremos la idea de la fragmentación como tal, porque en realidad a la hora de la verdad han venido cada uno a cubrir una especie de estos targets ideológicos, ¿no? Cada uno pues hace su papel, pero cuando llegado el momento se aliarán, gobernarán y nos destrozarán la vida. Y posiblemente lo que voy a decir ahora es un poco excesivo, pero yo de verdad que creo que la cosa, me lo creo, no lo sé si acertaré, creo que las cosas van en ese sentido. A ver, aquí la semana pasada hemos hablado de la acumulación, el concepto de acumulación. ¿Qué pasa? Que después de la Segunda Guerra Mundial, Occidente, especialmente Europa, sale bastante debilitado. Estados Unidos se convierte en el gran hegemón, pero no era el único. Tenía allí su némesis, que era la Unión Soviética, incluso con sus satélites, algunos muy importantes, que era China, aunque no era la China actual. Pero el capitalismo es el capitalismo, hay que garantizar la acumulación, ese plusvalor, esa plusvalía hay que sacarla de algún sitio. ¿Dónde estaba el problema? Que la población europea, que había sufrido dos guerras en menos de medio siglo, estaba harta y había participado activamente en dos guerras y decían, señores, a ver, venid aquí, vamos a ponernos a la mesa, porque yo me sacrifiqué en una guerra o mis hijos murieron en una guerra y lo hicieron por esa cosa llamada nación, llamada tal, llamada patria y tal y cual, a ver ahora que me da esa nación y que me da esa patria. Y además tengo ahí un sistema al ladito, tengo un sistema político alternativo que me podría funcionar. Ojo. Entonces, el dilema quedaba en que necesitaba yo acumular como buen capitalista que soy, pero a la vez tengo que garantizar que esta gente no se subleve, porque tiene motivos serios para ello. Y además tiene un concepto, un constructo político que está ahí al lado que podrían cogerlo y aplicarlo aquí y desaparecen mis privilegios. Pero quedaba, y eso lo dijimos la semana pasada también, quedaba una cosa a su favor, que era las colonias. Incluso después de la supuesta independencia de las colonias, la metrópoli seguía. El gran ejemplo de eso sería Francia, seguían dominando y seguirían teniendo acceso pues, a toda la materia prima, incluso a la mano de obra barata. No hay que olvidar que la reconstrucción de Europa en gran parte se hizo también gracias a trabajadores y trabajadoras que vinieron desde fuera y lo sigue haciendo hasta el día de hoy. Entonces, la acumulación se garantizaba gracias a que, bueno, podíamos soltar un poco la mano a través del estado del bienestar, etcétera, etcétera, aquí, pero a los demás, pero estos que están fuera nos importaban más bien poco y les podíamos diezmar completamente sus riquezas nacionales a través de regímenes dictatoriales impuestos. Piensa en África, en América Latina, incluso en Asia, ¿no? E incluso llegando a establecer guerras. El mejor ejemplo de eso sería la guerra del Vietnam, la guerra de Corea, etc. Pero bueno, mientras el caso es que, y eso lo dice, por cierto, Varoufakis, el caso es que el dinero tenía que seguir circulando, nunca mejor dicho, en un círculo, como una especie de minotauro, él lo llama así, el minotauro, partía de algún modo dentro del mismo sistema, partía de Estados Unidos y volvía a Estados Unidos. ¿Qué pasa? Que actualmente pues, esa acumulación ya no se puede garantizar, entre otras cosas, porque el sur global empieza a levantarse. Tienen aliados poderosos que también son ya del sur global, ahí está China. Europa comete el error más garrafal del mundo, nunca de la historia de la humanidad, que es expulsar Rusia de su órbita. La podían mantener de algún modo y podían haber acabado con la guerra de Ucrania hace muchos años, ya hace 2 años y medio, 3, cuando empezaron las negociaciones en
en Estambul vino, como Trump lo llama la momia, en aquel momento dijo, no, seguid aquí porque esto me conviene, porque el Minotauro seguía recibiendo dinero, Estados Unidos a través de la compra de armas, etcétera, seguía circulando, el dinero seguía circulando, pero que desgraciadamente pues lo que pasó es que Ucrania sigue allí, ahora cada vez tiene que seguir vendiendo incluso trozos de su tierra o sus riquezas y tal. A lo que voy, que todos estos que has nombrado, Bolsonaro, Bukele, etc., 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 a mi juicio vienen a eso, a garantizar esa circulación de la acumulación que Estados Unidos, que el gran Minotauro, el gran jefazo, el gran patrón necesita. Entonces, todos estos son muy funcionales al sistema. Y si nos fijamos, cuando ahora surge, quizás si sabes una de las virtudes, Trump básicamente no tiene virtudes. Bueno, sí, tiene virtudes para los suyos, porque les está garantizando una acumulación brutal. Pero sí tiene una virtud, que es directo. Por ejemplo, mover una flota enorme, entre ellas Gerald Ford, que es el mayor portaaviones de Estados Unidos a la zona, frente a la zona del Caribe, eso ya empieza a darnos señales. Que todos estos líderes que están surgiendo, el Bukele, Ecuador, todos estos... El referéndum de este fin de semana. El Perú también, aunque se han deshecho de Boluarte, pero siguen en las mismas. Empezamos a ver incluso movimientos sociales, los famosos movimientos Z, que en algún momento tenemos que hacer algo sobre eso, hablar de eso. Pronto hablaremos de la generación Z, que eran en principio movimientos genuinos, movimientos genuinamente populares, empiezan ya a perder esa cosa empiezan ya a dejar de ser movimientos populares, porque cuando empiezan a surgir la generación Z con las mismas demandas en muchos países, empiezas a ver patrones que se repiten y dices, hombre, los problemas de México no son exactamente los problemas. No obstante, a partir de, incluso empiezan a evolucionar hacia movimientos, por ejemplo, en contra de la propia legitimidad de la democracia de cada país. Por ejemplo, en México empiezan ya a demandar incluso la caída del mandato de la presidenta, etc. Empiezan ya a surgir cosas. Al final, para resumir todo eso, lo podía haber dicho en una sola palabra, pero he dado una vuelta, una voltereta para decirte que todos estos, a mi juicio, son el partido unificado contra un sistema que había creado el propio Estados Unidos y que vio que es la globalización, y que en un momento dado el propio Estados Unidos se dan cuenta que ya la globalización ya no les beneficiaba tanto como ellos habían planeado desde el inicio. ¿Sabes por qué? Por la puñetera China. Porque China empieza a construir un sistema... Y la India también tiene... Sí, pero sobre todo China, porque China empieza... Tú haz un ejercicio de comparar lo que tiene Estados Unidos. Todo lo que tiene Estados Unidos lo tiene China. En el sentido del sistema financiero. Salvo la moneda, pero y tampoco. El ejército, tal vez. Pero ojo, que Estados Unidos, China está construyendo un sistema financiero alternativo al de Estados Unidos. O sea, ahora mismo, cualquiera que haga negocios puede perfectamente hacerlo con un sistema plenamente chino. Temu ya puede perfectamente sustituir a Amazon. Alibaba, inteligencia artificial, TikTok ya hemos visto lo que ha pasado alrededor. Si Estados Unidos tenía YouTube, Facebook, no sé qué, llega el TikTok y manda a todos al garete. O sea, TikTok ahora mismo es la empresa más influyente en eso de la comunicación que decimos. O sea, X lo ha cogido más y lo ha convertido en hazme reír, y surge el TikTok. O sea, todo lo que tiene
O sea, China además internamente ya nunca ha estado realmente integrada dentro de China, nunca ha estado integrada dentro del sistema, digamos, comunicaciones como el Google, tal. Tú llegas a China, metes Google y no hay Google. Uh-huh. No hay, todo eso son empresas del propio país. Y por lo tanto, pues todos estos surgen como cromos dentro de ese sistema que yo llamo el Partido Unificado del Minotauro. La palabra, por cierto, no es mía, es de Varoufakis, de eso del Minotauro. Yo aconsejo que lean su libro, creo que está titulado igual, El Minotauro, y todo empieza a surgir en ese sentido de finalmente establecer pues cromos en todas partes del mundo para realmente ir contra la propia democracia. Ir contra la propia, contra su propia democracia. Porque la democracia liberal lo que hacía era gestionar el capitalismo para garantizar una acumulación, digamos, tranquila. El capitalista seguía acumulando y encima tenía la desfachatez de decirnos que respetaba nuestros derechos, cuando en realidad lo que hacía era diezmarnos, que sacarnos, que esto dentro del biopoder, si leen el biopoder, lo sabrán muy bien, que era alimentarnos bien, engordarnos bien, cuidarnos bien para mandarnos al matadero. Eso es lo que era. Y sacarnos el plusvalor, chuparnos la vida y luego decir, ay, pobrecito, es que tiene un problema de salud mental. Entonces, vete otra vez al psiquiatra para que te recete medicamentos, porque lo que necesito que tú te levantes mañana, deja de hacerte el vago, el remolón, necesito que drógate bien, aunque sea legal, entre muchos paréntesis, empastíllate y vete ya al matadero, porque yo necesito sacarte el plusvalor, que es lo que importa al fin y al cabo. Y encima tenía la desfachatez de decir que yo era una persona demócrata. ¿Qué pasa? Que surgen unos nuevos, estos la RX, nuevos grandes ricos dentro del tecnofeudalismo, el neofeudalismo, pues compara, por ejemplo, el dueño de Microsoft con el dueño de SpaceX, Musk, y con el dueño, joder, si me ha ido el nombre del dueño de Microsoft. Compáralos. Uno que en los años 2000 hacía empresas, hacía asociaciones, fundaciones para supuestamente financiar hospitales, etcétera, etcétera. Pues compáralo con Musk, que ahora mismo dice, señores, me tenéis que dar 1 billón de bonus si no me voy. Y si lo dan, al final sí lo acaban dando. Esa es la acumulación de la que hablaba. Al final, todo el mundo hemos contribuido a que este señor cobre 1 billón como bonus. Encima va el tío y nos censura a ti y a mí. Sí. Bueno, eso habla muy bien de nosotros. Y ya para finalizar, yo no quisiera dejar pasar pues el papel del socialliberalismo, de los socioliberales que antes fueron socialdemócratas, o tal vez nunca lo fueron, pero sí tenían esa fachada en este camino y en la actualidad, porque cada vez se ajustan más a este marco o se ponen ese traje de liberales para defender los derechos y las libertades conquistadas, pero cuando están en los gobiernos, sobre todo aquí en Europa, un tema muy concreto, el tema de fronteras, inmigración, ya adoptan el mismo lenguaje que estos líderes salidos del iliberalismo. Sí, bueno, social, en esta parte, el nombre está formado por dos, social liberal. Vamos a quitarle social y dejarlo en liberal y ya está, porque la parte social la utilizan para legitimarse nada más. Porque como de algún modo o de otro el pensamiento y el ideal de izquierdas sigue siendo éticamente funcional, o sea, éticamente, yo lo digo, yo lo tengo clarísimo, la izquierda éticamente es superior a la derecha.
por una sencilla razón, porque la izquierda, tú y yo, creemos en las personas, creemos en las capacidades de las personas y sobre todo creemos en la necesidad, en la que las personas pueden hacer cosas por sí mismas. Las personas no necesitan nada, necesitan autodeterminación y punto. Y al final esa fe en las personas, la derecha no lo tiene. Nosotros creemos en una cosa inicial, importantísima, que es confiamos en las personas. O sea, yo confío en ti. Lo que pasa es que yo sé que si en algún momento tu situación es desesperada, puedes llegar a hacer cosas con las que yo no comulgo. Puede, potencialmente, ¿por qué no? Hombre, si te dejan morir de hambre, posiblemente pues robarás, lo que ellos llamaran robarás. Yo no lo consideraría en ese sentido robar, lo consideraría más bien sobrevivir. Pero la derecha no, la derecha considera que el hombre es el lobo para el hombre. ¿Vale? Eso lo ha dicho su gran teórico, que es Hobbes. Entonces, tampoco. Entonces, como nosotros creemos en eso, no puede ser que tú pienses de forma liberal y encima pienses social. Eso social alude a esa ideal de izquierdas que son creer en las personas, confiar en las personas, simplemente para legitimarse. Por lo tanto, a mí, que los partidos socialdemócratas que evolucionaron hacia un pensamiento liberal de poner el mercado encima de cualquier consideración y pensar que el mercado se autorregula, algo que ni siquiera como tal no existe, no es tangible, se regula a través de los intereses egoístas, porque yo tengo un interés egoísta, tú tienes otro interés egoísta, entonces pensamos mi interés egoísta equilibra al tuyo y por lo tanto para no fastidiarnos tenemos que rebajar y acabamos en aquello de lo que llaman el hombre satisfecho, es decir, estamos en permanente negociación dentro de un mercado libre, cosa que no es verdad. Eso es una estupidez, es una idiotez, eso no existe. Si yo fuese así, si yo fuese el lobo para ti, yo lo primero que haría es comerte, tomar por saco Torres, se acabó. Yo primero que haría intentar que tú dejes de existir porque tu desaparición significa todo para mí. Y esa es la lógica del mercado. Entonces yo intentaría sacarte el máximo del plusvalor y sobre todo no hemos hablado mucho hoy, no ha dado la ocasión para hablar del velo de la ignorancia, de la acción comunicativa, de hablar incluso de los marxistas analíticos como Petit y como al final hasta los propios Rawls, por ejemplo, hasta el propio Rawls había llegado a que Rawls, por cierto, es liberal, Hasta el propio Rawls llegó a la idea de, ojo, aquí el liberalismo necesita una cierta justicia social. Entonces, esto lo que es decir, Rawls pensaba en términos de humanizar el liberalismo. ¿Eso qué quiere decir? Que el liberalismo no tiene nada que ver, que es salvaje. Humanizar algo significa que no está humanizado, que es salvaje, que estamos aquí en la ley de la selva. Y que un liberal diga social, ponga social delante para legitimarse, pues a mí, de hecho, me da más motivos para sospechar. Y que lo haga un partido supuestamente socialdemócrata. Sí, pero también que lo hagan ciertos idiotas, idiotas en el sentido griego, idiota aquello el que no entendía la política y no participaba en la política. El problema es que ahora hay muchos idiotas que encima participan en la política, pero que no participan, porque la política en la que participan no está hecha para ellos. Me explico. Cuando alguien de izquierdas deja el campo de izquierdas para ir al campo de derechas a buscar discursos, es que es un puto idiota en el sentido, perdón por la expresión, sí, en el sentido... Otra vez el algoritmo nos va a perjudicar. Es que es un idiota en el sentido... Luego lo editamos. No lo voy a editar, O sea, me explico, o sea, tú eres de izquierdas, tienes toda una historiografía, teorizaciones profundas... O tienes otros intereses y no eres de izquierdas. A eso iba a llegar, pero siempre acabas adelantándote. Y vas a la derecha, que está bien, vas a la derecha para buscar discurso
es que eres idiota. Perdóname que te lo diga. Y no voy a decir nombres porque hay mucha gente entusiasmada con cierto idiota aquí en este país ahora mismo que va por ahí diciendo cuando la derecha dice cosas de la seguridad, cuando la gente habla de la seguridad hay que escucharles. Pues ya verás tú, idiota. Por cierto, hay un cuento por ahí, el toro blanco, el toro negro y el toro marrón. Ya verás tú cuando desaparezca el toro blanco y el toro negro y te quedarás tú solo. Bueno, no es el único, hay un amplio abanico amplísimo en este país pero dentro de lo que llaman izquierda, ¿no? Izquierda progresista o centro-izquierda, como lo quieran vamos a cerrar, yo creo en esto de verdad que quiero cerrar. Vamos a llegar a un acuerdo. Todo aquel idiota que va de izquierda a buscar, que dice que es de izquierda y va a la derecha a buscar discurso, vamos a acordar desde ya, vamos a llegar a un consenso que no es de izquierdas. ¿Ven? Lo pueden ver. Esto es la democracia liberal. El disenso y el consenso final. Esperemos que les haya gustado este programa. Les animamos a que nos sigan en el transatlántico con K, siempre con K.org. Y nuestra idea es volver muy, muy pronto. Yamani, ¿algo más que quieras agregar? Nada más. ¿Algo que se te haya quedado en el tintero? No, creo que ya... que espérennos, la próxima va a ser muy, muy interesante. Nos vemos, hasta la vista. Gracias por permanecer Hasta ahí. la próxima.